Hola a todos y bienvenidos. En este video ya tenemos todo lo necesario para construir la ecuación de Bernoulli. Para eso me gustaría considerar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar la energía potencial del sistema segmento Tierra que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y notemos que no hay cambio dentro de este intervalo de tiempo que considera este sistema para el potencial de energía gravitacional asociado con la porción del fluido ideal en color negro. Tenemos aquí, si se puede apreciar en el video, dos colores. Este sería el color azul y esta es la parte de color negro de este fluido ideal. Entonces, el cambio de energía gravitacional potencial del sistema es este. Entonces, aquí tenemos un cambio de energía a la cual le ponemos un sub G para denotar la energía gravitacional. Y bueno, tenemos nosotros la masa por la gravedad por la posición Y2. Y2 es la porción, la altura más elevada de esta tubería, menos la energía gravitacional asociada con la porción de color negro de nuestro líquido. Entonces, de nuestro fluido ideal. También tenemos que vamos a restar la masa por la gravedad por Y1, que es la altura en la coordenada Y igual con 1, menos esta energía potencial de la parte negra de la porción. ¿Sí? Esto simplemente es igual, dado que no cambia. Entonces aquí tenemos esta energía potencial menos esta energía. Lo siguiente, aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Nada más quisiera corregir aquí un símbolo que en realidad es un menos. Ok, entonces tenemos que la energía potencial de la porción, la energía gravitacional asociada a la porción negra se elimina de nuestro líquido. Entonces vamos a tener que el cambio en energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura 2, que es en este caso la más alta, menos la masa por la gravedad por la altura 1 que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo el trabajo, el incremento de energía, bueno, el cambio de energía cinética, este cambio que nosotros acabamos de calcular, que es el cambio de la energía gravitacional asociada con la parte negra de nuestro fluido ideal, vamos a obtener lo siguiente. Nosotros ya sabemos que el trabajo es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitatoria. Entonces, lo que vamos a obtener es que vamos a tener que la mitad de la masa de nuestro líquido por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es la velocidad que tenemos en la parte final de nuestro conducto, menos la mitad de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, que es la velocidad que tenemos al inicio de este conducto, menos la masa por la gravedad por la altura 2, que es la altura más alta, menos la masa por la gravedad por la altura 1, que es la altura más baja. ¿Sí? Aquí es más alta y más baja. Bien, entonces tenemos que esto es igual a la diferencia de las presiones. Tenemos una presión inicial en la parte, sería la parte izquierda para ustedes, y sería una presión 2 en la parte derecha. Bien, esto lo multiplicamos por el volumen. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dividir en ambos lados por la porción azul de volumen, a la cual nosotros la representamos con una V mayúscula, y recordando que la densidad es igual a la masa entre el volumen, se obtiene la siguiente igualdad. Vamos a tener que es la mitad de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, menos la mitad de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2, la altura final, ¿sí? Menos la densidad por la gravedad por la altura inicial, lo cual es igual a la diferencia de las presiones que nosotros tenemos en la parte izquierda y la parte derecha de nuestro sistema. Si nosotros, esta es una igualdad larga, pero
Si la simplificamos, lo que obtenemos es lo siguiente, que es conocido como la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces vamos a tener que la presión 1 más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado entre 2 más la densidad por la gravedad por la altura inicial, la altura 1, es igual a la presión 2 más la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado entre 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2. Bien, lo cual, bueno, ya lo dijimos, es la ecuación de Bernoulli aplicada a un fluido ideal. Esta ecuación se suele expresar de esta manera. Se suele decir que la presión más la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2 más la densidad por la gravedad por la altura es una constante. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación de Bernoulli? La presión de un fluido decrece cuando su velocidad incrementa, ¿sí? La presión disminuye cuando la elevación incrementa. Cuando el fluido está en reposo, bueno, vamos a tener que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ambas son 0, el fluido está en reposo, y obtenemos que la diferencia de las presiones es igual a la densidad por la gravedad multiplicada por la diferencia de las alturas de nuestro conducto, de nuestra tubería. Y bien, esto es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Sí? La diferencia de ambas, de Y1 de menos Y2, simplemente nos da la altura. Bien, entonces veamos un ejemplo. Esto tiene mucho sentido con todo lo que nosotros vemos en la realidad. Pero vamos a ver un experimento con el conducto de Venturi. Este se usa para medir la velocidad del flujo de un líquido que es incompresible, ¿sí? No lo podemos comprimir. Bien, entonces tenemos aquí la entrada. Noten que el tubo de Venturi tiene un corte sagital donde el inicio es muy grande y después lo reduce, es más pequeño. Tenemos aquí el punto 1, el punto 2, una presión inicial, tenemos una presión final, una velocidad inicial, una velocidad final, a las cuales vamos a llamar respectivamente velocidad 1 y velocidad 2. Y tenemos un área de corte sagital 1, la cual es grande, y un área de corte sagital 2, la cual es pequeña, ¿sí? Bien, entonces la pregunta es, determina la velocidad del flujo en el punto 2, o sea, en este punto, antes de salir, si nosotros conocemos la diferencia entre las presiones, la presión de entrada y la presión de salida. Bien. Ok, entonces, la respuesta, veamos. Lo primero que notamos aquí es que, a diferencia de nuestro modelo anterior, si ustedes se fijan, había cierta altura, Y1, y de entrada y una altura de salida Y2. En este caso, la altura es la misma, entonces la diferencia de alturas es 0. El H va a ser 0 y Y1 es igual a Y2. Entonces, si nosotros consideramos la ecuación de Bernoulli, la cual nosotros tenemos por aquí, vamos a tener que, como Y1 y Y2 son iguales, pues esta parte la podemos eliminar de esta ecuación y simplemente obtenemos que la presión 1 más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado entre 2 es igual a la presión 2 más la densidad por el volumen 2 al cuadrado entre 2. Entonces, lo que procedemos es despejar la velocidad 1, no de esta ecuación, sino de la ecuación de continuidad que vimos en un video pasado. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad 1 es igual al cociente de las áreas, A2 entre A1, por la velocidad 2. Es una igualdad muy útil, la ecuación de continuidad. Entonces, sustituimos V1 en la ecuación de Bernoulli, y lo que obtenemos es que esto es igual a la presión 1 más la densidad entre 2 por el cociente de las áreas elevado al cuadrado y por supuesto la velocidad 2 elevada al cuadrado. Bien, esto es igual a la presión 2 más la densidad entre 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, todo lo que hicimos aquí fue sustituir la velocidad inicial
elevarlo al cuadrado, pero ya está en términos de un cociente de áreas y de la velocidad 2. Así que lo que hacemos de aquí en adelante es simplemente despejar la velocidad 2, que es la velocidad de salida, y es la velocidad del flujo en el punto 2, es la velocidad en realidad que nos interesa, ¿sí? Entonces la velocidad 2 es simplemente el área del corte sagital 1, el área que nosotros tenemos aquí, por la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de las presiones. Recordemos que sí conocemos la diferencia de estas presiones, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir entre la densidad por la diferencia del cuadrado de las áreas. Conocemos el área 1 y el área 2, las elevamos al cuadrado y las restamos. Y con esto obtenemos la velocidad en el punto 2 o la velocidad de salida de nuestro conducto de Venturi. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.